El cuarto de guerra es un tiempo para meditar en la palabra de Dios y orar con la guía del Espíritu Santo, con la finalidad de conocer los propósitos y las estrategias de Dios y de desentrañar los propósitos y estrategias del enemigo. De esta manera, identificamos las decisiones y acciones que debemos realizar para obtener la victoria. Siguiendo el mismo esquema bajo el cual hemos definido lo que es un cuarto de guerra, tengamos presente que la Iglesia juega un rol importante dentro del propósito de Dios. Uno es el trabajo que Dios hace en cada uno de nosotros y la lucha espiritual que se cierne en cada uno de nosotros de manera personal. Pero otro es el trabajo que hacemos todos en conjunto dentro de ese cuerpo local llamado Iglesia. Ese trabajo también está sujeto a una lucha espiritual, porque el enemigo no solamente va a buscar frenar o quitar del camino a un cristiano, sino que va a también tratar de hacer lo mismo con la iglesia, con la expectativa de tener un resultado mucho más grande. Evidentemente, una cosa es confundir a un cristiano y otra es confundir a una iglesia. Es bueno recordar que en la meditación de la semana pasada sobre el primer capítulo de la primera carta de Pedro, reconocíamos que a Pedro le había quedado muy claro que el cristiano, aquella roca, aquella piedra sobre la cual Jesús decía que edificaría su iglesia, ese cristiano sólido como una roca, es la base para la construcción de la iglesia. Recordemos también que en este primer capítulo lo que hace Pedro es darnos toda la seguridad respecto a la salvación, pero añade algo más que también tiene que ser visto desde una perspectiva integral. Es decir, es muy bueno que nosotros sepamos aquello que por gracia nos ha sido dada, la salvación, el ser hechos hijos de Dios, el ser templo del Espíritu Santo, el desarrollar una relación personal con Dios, todo eso nos fue dado por gracia. Sin embargo, también es importante que nos demos cuenta, justamente lo hemos tratado de remarcar a lo largo de todas las meditaciones de el cuarto de guerra, de que Dios se ocupa de nuestro crecimiento y que ese crecimiento tiene que ver con un propósito que nosotros debemos materializar o realizar. Por lo tanto, hay un segundo aspecto de nuestra vida que tiene que ver con la forma como nos conducimos en la tierra y sobre todo por la forma como logramos tener una iglesia sólida desde la cual podamos cumplir con el propósito de Dios, que es la gran comisión. Dicho eso, entonces vamos a entrar a este capítulo 2 de la primera carta de Pedro, en el que precisamente él desarrolla
la idea de lo que es una piedra viva, aquella palabra que inspiró la formación de nuestra iglesia. Empecemos entonces leyendo el versículo 4 que dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bien, entonces Pedro se refiere a Jesús como la piedra viva, ¿no? Acercándonos a él, piedra viva. Pues lo primero que tenemos que tratar es de captar en el lenguaje de Pedro lo que significa ser una piedra viva. Y como siempre, la primera regla de la hermenéutica nos llama a que el conocimiento, el entendimiento de un término debe ser encontrado primero en el texto que rodea ese término. Es decir, en este caso, dentro del contexto de los versículos 4 y 5. Bien, entonces piedra, ya sabemos que nos da una idea de solidez, ¿no? Una masa firme que nos proyecta a un cristiano sólido, ¿no? Pero viva, todo aquello que tiene vida, se dice que se caracteriza porque tiene un nacimiento, tiene un crecimiento, tiene una reproducción. Entonces, si juntamos esas dos cosas, vamos a entender mejor lo que significa piedras vivas. Se refiere a personas, personas que tienen una fe, un fundamento sólido en la palabra de Dios, pero también personas que tienen una forma de vida. Es una forma de vida que tiene que ver precisamente con la manifestación de la vida que Dios ha puesto en nosotros. En segundo lugar, es importante recalcar cómo Cristo, esa piedra viva, tiene una aceptación, digámosla, contradictoria, ¿no? Por un lado, es aquella piedra escogida y preciosa por parte de Dios, pero por otro lado, es desechada ciertamente por los hombres. Entonces, esa piedra, y en eso también se basa su firmeza, ¿no? Porque un elemento firme, sólidamente definido como una piedra, puede ayudar a distinguir lo que es de Dios de lo que no es de Dios, de aquellos que se constituyen piedras vivas para edificar la iglesia, de aquellos que no comprenden esta visión y por lo tanto no participan de la construcción de esta iglesia. Esa es la idea de piedra que permite, como repito, distinguir quién es quién. Los que reconocemos a esta piedra como preciosa, como escogida por parte de Dios, diferenciándonos de aquellos que la desechan, ¿no? Porque consideran que es una piedra de poco valor. Luego, en el versículo 6, continúa diciendo, por lo cual también contiene la escritura. Y aquí pongo en Sión la piedra del ángulo, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Bien, acá aparece otro concepto más, ¿no? Es la piedra de ángulo y luego más adelante la cabeza de ángulo. Vamos a, en una lámina más adelante, explicar esos dos conceptos. Pero nuevamente acá podemos resaltar esa doble percepción que genera la piedra de ángulo entre la gente, ¿no? Piedra escogida y preciosa para todo aquel que cree en él y que por lo tanto no será avergonzado porque se vuelve en su fundamento de vida, pero al mismo tiempo piedra de tropiezo para aquellos que la rechazan. Otro aspecto que hay que señalar es que cuando habla de piedra de tropiezo y roca que hace caer, aclara, dice, porque tropiezan en la palabra.
Entonces acá hay una clara asociación entre la piedra y la palabra, que nos está sugiriendo que la piedra, su firmeza, su solidez, su definición es en base a la palabra de Dios. Nosotros vamos a constituirnos como piedras cuando comprendemos la palabra de Dios. Precisamente si recordamos este hecho de Pedro, perdón, cuando reconoce que quién es Cristo, él está recibiendo revelación de Dios. Y esa fe que surge de esa revelación lo constituye en la piedra, ¿no? Jesús le cambia de nombre, le dice, ya no te llamarás más Simón, sino que serás Pedro, que significa piedra. Entonces, la palabra de Dios juega un rol muy importante en nuestras vidas para que podamos ser esas rocas definidas que el Señor necesita para edificar su iglesia. Para explicar entonces la palabra piedra de ángulo o cabeza de ángulo, vayamos a la arquitectura. Acá tienen ustedes en pantalla un arco, ¿no? Y como ven, el arco está conformado a partir de cierto punto por piedras que no son rectangulares, sino que son angulares, ¿no? Tienen cierto ángulo y ese ángulo permite formar la curvatura del arco, ¿no? Las piedras rectas permiten generar columnas, como las que están al inicio en los dos extremos del arco. Pero en la medida en que las piedras se van formando un ángulo, permiten configurar un arco. Ahora bien, les llamo la atención sobre la piedra que está al último, en la parte más alta, ahí debajo de lo que parece ser un foco que está colocado en la parte más alta. Esa piedra es la piedra angular o la cabeza de ángulo. Si trazamos un par de líneas, como la que estamos mostrando acá, podemos visualizar cuál es el ángulo que tiene esa piedra. Entonces, esa es la cabeza de ángulo, es la piedra angular o cabeza de ángulo, ¿no? Porque está en la parte de arriba y el ángulo que tiene esa piedra va a definir la curvatura del arco y va a definir qué tan cercanos o qué tan abiertos están las columnas del arco. Es interesante notar que los arquitectos dicen que al momento de diseñar el arco, lo primero que tienen que definir es la piedra angular, porque esta piedra permite alinear todas las demás conformando el arco. Pero al momento de construir ese arco, la última piedra que se coloca es la piedra angular, la que está arriba. Entonces, eso es muy interesante, ¿no? En el diseño, la piedra angular es la primera en colocarse y en la construcción, la piedra angular es la última en colocarse. Y nos hace entender cómo es que Jesús en su primera venida es esa piedra angular que por fe nos permite dibujar el arco. Pero cuando venga Él, será la piedra que finalmente se coloque en la parte superior. Será la última en colocarse. Otra forma de piedra angular es la que estamos mostrando en este gráfico, ¿no? En donde la piedra de la esquina, aquí tiene aquí una forma de cruz, es la piedra angular. Nuevamente la palabra ángulo es la que permite pensar en cómo se distribuyen las demás piedras. Acá hay un ángulo recto, ¿no? El ángulo recto permite construir paredes rectas. Cada piedra tiene una forma rectangular, también está hecha de ángulos rectos. Entonces, si esa piedra angular está bien colocada, es en primer lugar una base firme de toda la construcción, pero sobre todo es aquella que orienta en la ubicación de las demás piedras. Entonces tiene ese doble rol de ser un fundamento, pero al mismo tiempo es la que permite alinear las demás piedras. Es fácil entender que si esta piedra no tiene el ángulo correcto, o si esta piedra no ha sido colocada correctamente, todas las piedras que se coloquen a su alrededor van a estar desalineadas. Las paredes van a ser construidas torcidas y posiblemente en algún momento, cuando se ponga demasiado peso sobre ellas, estas piedras se van a caer. La casa se puede caer. Es así de fundamental la piedra angular o la cabeza de ángulo, como hemos mostrado. Entonces, entrando a aprovechar este simbolismo, podemos ver acá en el lado izquierdo el arco, ¿no? En donde la piedra angular, la que está arriba señalada por la flecha, es Jesucristo.
Todas las otras piedras que se llaman dovelas, ¿no? Están justamente representándonos a nosotros, los miembros de la Iglesia de Cristo. Entonces, cada una de esas piedras está siendo formada, pulida, para que logremos construir un arco. Entonces, es un claro ejemplo que nos permite entender esta escritura del apóstol Pedro. ¿No? Igualmente, en la otra forma de la piedra angular, también esa piedra que se coloca en la esquina, que define y orienta la construcción de las paredes, es Cristo. Reitero nuevamente que esto nos está haciendo ver el rol fundamental que tiene Cristo. Y nos está haciendo ver que si nosotros no comprendemos plenamente la labor de Cristo, lo que Él significa para nosotros, lo que Dios nos ha dado a nosotros a través de Cristo y la visión del propósito que Él tiene para con nosotros a través de Cristo. Es decir, si Cristo no está bien definido, es como una piedra angular que no tiene el ángulo correcto o no tiene la posición correcta y nos va a llevar a construir algo que se va a torcer, que se va a desviar y que finalmente se puede caer. Es importantísimo para nuestra vida personal que tengamos esa piedra bien construida, como conociendo a Cristo y ordenando nuestra vida en función de Cristo. Igualmente es importante para la iglesia que nosotros tengamos bien definido a Cristo. Cada vez que tengamos una visión, una comprensión distorsionada de Cristo, nuestro crecimiento como iglesia también va a estar distorsionada. Y esa distorsión en algún momento en el tiempo se va a convertir en una crisis y un motivo de división o de separación. Allí entonces está la importancia de esa piedra angular. Y vuelvo a reiterar otra característica. Decíamos piedras vivas y permítame retroceder al versículo que habíamos mostrado inicialmente, cuando dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces, fijémonos bien en la redacción. ¿Quiénes son los que están siendo edificados? Las piedras. Dice, como piedras vivas, sed edificados. O sea, nosotros vamos a ser edificados. Y a través de nuestra edificación es que se construye la casa espiritual. No dice que lo que se edifica es la casa. Lo que dice el versículo es que lo que se edifica somos nosotros. De ahí el que seamos llamados piedras vivas, ¿no? Porque solamente un ser vivo se puede edificar, se puede formar, se puede pulir, se puede adaptar para la construcción de una casa. Entonces, eso nos ayuda a entender bien lo que significa ser piedras vivas y nos ayuda a entender que lo importante que es nuestra formación, ¿no? Para que a través de esa formación se vaya configurando la casa espiritual. La idea de casa espiritual nos habla de un ambiente, de un lugar que es acogedor y que puede albergar a los hijos de Dios que vienen a cobijarse y que vienen a ser formados por el Espíritu y la palabra de Dios como piedras vivas. También debemos entender que ese proceso de edificación de piedras vivas tiene mucho que ver con el correcto ejercicio de nuestro sacerdocio. Cada piedra viva, cada miembro de la iglesia de piedra viva se tiene que ocupar de formarse y desarrollarse como sacerdote. Y finalmente, entender que una de las labores fundamentales de la iglesia es ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ese ofrecer sacrificios espirituales tiene que ver mucho con la misión, el propósito espiritual que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esta explicación de Jesucristo como la piedra del ángulo o como la cabeza del ángulo nos permite entender también otro de los flancos de lucha espiritual que tenemos. Debemos entender que una de las estrategias más fructíferas para el enemigo es, por decirlo de alguna manera, descolocar esa piedra angular en nuestras vidas y en la iglesia.
Debemos entender también, y esto lo digo para que asumamos la responsabilidad, que el descuidarnos en este aspecto de conocer a Cristo y estar en Él y nosotros, y Él en nosotros, es fundamental en nuestras vidas para poder tener victoria espiritual. Cada vez o en cada aspecto que nosotros no conocemos de Cristo y que no se traduce en una identidad nuestra como hijos de Dios, es un espacio que el enemigo aprovechará para plantearnos una lucha espiritual en un terreno desventajoso para nosotros. Ahora bien, Pedro continúa mostrándonos otro versículo que también citamos mucho y que es fundamental en nuestras vidas. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y la pregunta es, ¿nos detenemos nosotros a entender la profundidad de estas cuatro características de nuestra identidad? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que la palabra está diciendo que nosotros somos, pero lo seremos en el momento en que tomemos conciencia de lo que significa eso. Es posible que estemos desperdiciando parte importante de nuestra vida o del disfrute de esa vida en abundancia que el Señor quiere para nosotros porque no estamos entendiendo bien estos cuatro conceptos. Es una tarea importante, entonces profundizar en ella. Por linaje escogido, yo soy del linaje de Dios, soy hijo de Dios. Por lo tanto, yo debo tener una forma de vida que muestre que soy de ese linaje real, que muestre que yo me puedo distinguir o que nosotros nos podemos distinguir del mundo porque somos hijos de Dios. Real sacerdocio implica que cada uno de nosotros también tiene que asumir esa tarea de pensar en el pueblo de Dios y ser intercesores entre ese pueblo y Dios. El sacerdocio tiene mucho que ver con el enseñar, con el formar discípulos, con ayudarlos a edificarse también como piedras vivas. Nación santa. La palabra nación en el lenguaje del Antiguo Testamento era aquel grupo o aquella población que tenía a Dios como su líder y que estaba llamado a anunciarle a otras naciones quién era el verdadero Dios. Nación santa significa una nación, un pueblo apartado, entregado a Dios con ese propósito. Ese concepto de nación santa se puede extender a la iglesia. Estamos en la era de la iglesia, una iglesia santa, cuya labor es justamente anunciar al mundo y a todas sus formas de organización y de gobierno quién es Dios realmente. Y pueblo adquirido por Dios significa que nosotros tenemos que aprender a vivir en libertad, porque Él nos compró, nos sacó de la esclavitud comprándonos como esclavos, comprándonos con un precio altísimo como es su sangre preciosa, para que podamos ser libres. Entonces, entender bien estos cuatro conceptos va a implicar que nos aprendamos a comportarnos como hijos de Dios, como miembros de esa realeza de Dios, que aprendamos a ejercer nuestro sacerdocio, que asumamos nuestro compromiso de forjar una iglesia sólida que anuncie a los demás quién es Dios. Y finalmente, tener esa libertad que significa el haber sido comprados por Dios. Pues todo eso, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué es? Para que podamos anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo anunciamos las virtudes de Dios? Acá no hay ninguna estrategia de marketing, de comunicaciones que pueda servir, ¿no? El marketing y comunicación pueden fabricar hasta cosas inexistentes y anunciarlas con una adecuada estrategia para que el mundo las crea. Pero acá lo que estamos anunciando son virtudes. ¿Cómo anunciamos esas virtudes? ¿No? Diciendo Dios es bueno, Dios es amoroso.
por qué se asocia esa tarea de anunciar virtudes con esas cuatro características de quienes somos? Porque nuestra forma de anunciar tiene que ser nuestra forma de vida. El ser linaje escogido, el ser sacerdote, el ser nación santa, el ser pueblo adquirido por Dios, nos permite anunciar con nuestra propia vida, con nuestro testimonio, quién es Dios. Nos permite demostrar cómo es que Él nos sacó de las tinieblas para mostrarnos su luz admirable. En ese pasaje entonces está encerrado toda nuestra vida, está encerrado toda nuestra vida de victoria, esa vida en abundancia que nos prometía Jesús. Dice más, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Pues acá ya está hablando de pueblo, por eso le decía que la carta de Pedro nos permite entender la lucha espiritual desde la perspectiva de la iglesia, del conjunto del pueblo. No, antes no éramos pueblo, pero ¿qué somos ahora? Somos pueblo de Dios. Antes no habíamos alcanzado misericordia, pero ¿qué hemos alcanzado ahora? Misericordia de Dios. Pues eso marca la diferencia. Esta porción de la carta de Pedro, entonces, es muy importante que la revisemos, que no nos limitemos solamente a lo que se ha compartido en este audio, sino que sea parte de un estudio profundo, pidiendo del Espíritu Santo que nos permita entenderlo y hacerlo nuestro, que se encarne en nuestros corazones para que realmente seamos lo que Él dice que somos: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Muchas bendiciones para todos, querida familia.